Espera. Antes de que te revele lo que sucedió en esta increíble historia. Si ya estás listo para ser mi cómplice en esta aventura, suscríbete ahora mismo y deja tu me gusta. Es hora de que la historia comience. Mi hijo se mudó a mi casa por un tiempo y trajo a toda su suegra, como recuperé mi hogar y puse límites antes de perderlo todo. Me jubilé un martes. No porque el martes significara algo especial, sino porque ese fue el día en que terminó mi último turno en la planta de Geelong. Para el miércoles por la mañana, ya estaba sentado en la terraza trasera de mi casa en Torquay con una taza de té, viendo salir el sol sobre el agua y pensando que eso era todo. Que para eso había trabajado 41 años. Mi nombre es Graham Ashford, tengo 63 años, soy calderero jubilado y viudo. Mi esposa, Margaret, falleció 4 años antes de mi retiro. Cáncer de ovario, 14 meses desde el diagnóstico hasta el final. No hablaré mucho de eso porque esta historia no trata sobre el duelo, aunque el duelo esté entretejido en todo lo que hice en esos años, en cada decisión que tomé y en cada habitación en la que estuve solo. Lo que sí diré es esto, la casa en Torquay era nuestra. Margaret y yo la compramos como refugio de fin de semana en 1998, cuando nuestro hijo Brendan tenía 12 años. Íbamos en coche todas las vacaciones escolares y cada fin de semana largo que podíamos. Comíamos pescado con patatas fritas en la playa y discutíamos sobre si pintar la cerca trasera. Plantamos un jacarandá en el jardín delantero que ninguno de los dos pensó que sobreviviría, pero creció tanto que terminó soltando la canaleta. Tuve que subirme a una escalera a los 61 años para arreglarlo, maldiciendo y riendo al mismo tiempo. Cuando Margaret murió, no pude venderla. Tampoco pude vender la casa de Geelong, no al principio. Pero finalmente la casa de Geelong me pareció demasiado grande, demasiado llena de un tipo de silencio equivocado. Así que la vendí, tomé mis ahorros y me mudé definitivamente. La casa de fin de semana se convirtió en mi hogar. Repinté todas las habitaciones yo mismo y construí un taller adecuado en la parte de atrás. Me uní a un club de bolos sobre césped que nunca pensé que disfrutaría y descubrí que, en realidad, era bastante bueno en eso. Durante 2 años hubo paz. Entonces llamó Brendan. Mi hijo tiene 31 años y trabaja en ventas de tecnología en Brisbane. Se casó con una mujer llamada Kylie hace 3 años. Ella me cayó bastante bien en la boda, era enérgica, segura de sí misma y hablaba mucho. Su familia era de Ipswich, sus padres, Bill y Cheryl, y su hermana menor, Tamsin. Fueron muy ruidosos en la recepción. Recuerdo haber pensado que eran el tipo de personas que ocupan mucho espacio, pero no le di más importancia. Brendan y yo siempre habíamos sido muy unidos, o eso creía. Después de que Margaret murió, él venía cada pocos meses. Pescábamos en las rocas, tomábamos una cerveza y veíamos el fútbol. No eran conversaciones profundas, pero eran constantes. Se sentía como el tipo de relación que pueden tener 2 hermanos, no todo se decía en voz alta, pero el cariño se entendía de todos modos. Así que cuando llamó ese jueves por la noche de marzo, no me preocupé. Estaba en el taller lijando una estantería para la habitación de invitados. Me limpié las manos en los vaqueros y contesté. Papá, dijo él, Kylie está embarazada. Me senté en el taburete del banco de trabajo sintiendo algo cálido moverse en mi pecho. ¿Un abuelo? Yo iba a ser abuelo. Eso es maravilloso, hijo, respondí, eso es realmente maravilloso. Pero su voz sonaba rara, desconcertada. No como suena un hombre cuando llama para compartir buenas noticias. Mira, papá, hay algo más, continuó. Kylie ha tenido un primer trimestre difícil. No está soportando bien el calor de aquí y los médicos le recomendaron que se fuera a un lugar más fresco por un tiempo. Necesita descansar y su madre quiere estar cerca para ayudarla. Esperé el golpe. Estábamos pensando, dijo Brendan, que tal vez podríamos bajar a quedarnos en tu casa un tiempo mientras se recupera. Claro, dije yo,
bajen. Prepararé la habitación de invitados, ¿de acuerdo? Él dudó antes de soltarlo. Lo que pasa es que Cheryl y Dee también vendrían a ayudar con Kylie, y Tamson probablemente también, porque está sin trabajo en este momento. Recuerdo la pausa que hice. Recuerdo contar las habitaciones en mi cabeza. 3 habitaciones, yo en la principal, una de invitados y otra más pequeña que usaba como estudio. Eso es mucha gente, Bren, le advertí. Él insistió en que sería solo temporal, unas pocas semanas o tal vez 2 meses, solo hasta que Kylie pasara la etapa difícil. 2 meses. Me dije a mí mismo que 2 meses era manejable, que era por mi nieto y que estaba siendo un buen padre. Está bien, acepté finalmente. 2 meses. Pero arreglamos bien la distribución para dormir y mantengo el taller fuera de los límites, tengo herramientas allí que no son seguras. Sí, por supuesto, papá, absolutamente, gracias, me dijo él. Colgó antes de que pudiera decir nada más. Llegaron 3 semanas después, un sábado por la mañana. Había limpiado la casa, comprado víveres adicionales y preparado la habitación de invitados con sábanas limpias. Incluso había sacado cosas de mi estudio para hacer sitio a una segunda cama que le pedí prestada a una vecina. Kylie parecía cansada pero alegre. La abracé de corazón, el embarazo le había dado una dulzura que no tenía en la boda y me alegré sinceramente de que estuviera allí. Luego conocí al resto como es debido. Dee era un hombre grande, de unos 60 y tantos, ruidosamente alegre como la gente que ya se cree dueña del lugar. Me estrechó la mano y pasó de largo hacia la cocina para abrir mi nevera. Nos faltan provisiones, colega, dijo, no es broma. Cheryl entró detrás de él, ya con el móvil en la mano, comentando a nadie en particular que el salón era un poco pequeño. Tamson, de 26 años, llevaba AirPods en ambos oídos y apenas me prestó atención. Esa tarde, Dee ya estaba en mi sillón viendo la televisión mientras yo me sentaba en un taburete de la cocina. Me dije a mí mismo que no pasaba nada, que era una interrupción temporal por una buena razón. Pero en la segunda semana empecé a notar detalles. Un nuevo juego de toallas apareció en el baño, suaves, caras y con el monograma de una K. Mis toallas habían sido trasladadas al estante inferior. Encontré mi cafetera desenchufada y arrinconada en la parte trasera del banco, reemplazada por una gran máquina de cápsulas plateada. Cuando le pregunté a Cheryl, me explicó que Kylie no soportaba el olor del café de filtro durante el embarazo y que la máquina de cápsulas era más neutra. Me quedé mirando mi cafetera arrinconada como si hubiera hecho algo malo. Esa mañana preparé mi café en una cacerola. El taller que les pedí que no tocaran seguía cerrado, pero una mañana encontré a Ari sentado en el escalón de afuera fumando. Vi, le dije en voz baja, preferiría que no fumasas cerca del taller, tengo madera y químicos allí. Me miró como si hubiera dicho algo extraño y respondió que estaba afuera, no adentro. Aún así, le pedí que lo evitara. Apagó el cigarrillo en la barandilla de la terraza, dejó la colilla allí y volvió adentro sin decir nada. Recogí la colilla y me quedé mirando la marca de quemadura en la madera. Margaret y yo habíamos pintado esa barandilla juntos en el verano de 2003. Esa noche, Brendan me buscó en la cocina para agradecerme el habernos recibido, asegurando que Kylie realmente necesitaba esto. Asentí mientras él decía que el aire del mar la ayudaba. Quería hablarle de la cafetera, de Dee y de Tamson, que dejaba platos sucios y toallas mojadas por doquier, pero en cambio dije que estaba bien. Estaba reuniendo pruebas. Eso es lo que necesito que entiendas, porque es importante. Había empezado a documentarlo todo en silencio. Lo hacía desde el final de la primera semana, cuando un instinto construido tras 41 años trabajando con contratos y normas de seguridad me advirtió que tuviera cuidado. Guardaba una libreta en el taller donde anotaba cada fecha y observación, la máquina de cápsulas, las toallas, el cigarrillo de Dee. El día que descubrí que Tamson había quitado mis libros del estudio para poner su ropa.
O la noche que oí a Ari y Cheryl hablando en el salón sobre cómo la casa necesitaba una reforma y cómo una mano de pintura haría maravillas. Llamé a una abogada en Geelong un miércoles por la tarde desde mi coche. Se llamaba Patricia y ya me había ayudado con la herencia de Margaret. Le conté la situación. ¿Pagan alquiler?, preguntó ella. No. ¿Tienen llave? Mi hijo tiene una, le dije, y les dio una copia. Me recomendó cambiar las cerraduras de inmediato y seguir documentando todo. Me advirtió que las leyes para ocupantes ilegales en Victoria eran reales y que no debía dejar que esto se prolongara. No lo hice. Ese fin de semana, mientras todos estaban en la playa, cambié las cerraduras. Corté 3 llaves, una para Brendan, una de repuesto y una para mí. No les di llave a Ari ni a Cheryl. Esa noche se lo dije a Brendan. Él me miró fijamente y dijo, «Papá, es mi casa». Brendan, respondí yo, quiero que eso quede claro. Algo cambió en su rostro, algo que no alcancé a descifrar, pero asintió diciendo que entendía. La 4ª semana, Cheryl me preguntó por el jardín mientras miraba el huerto que Margaret había plantado. Dijo que Kylie necesitaba verduras frescas y que estaban pensando en ampliar el huerto, tal vez quitando el cobertizo para ganar espacio. Dejé mi taza y le aclaré que ese cobertizo lo construyó mi esposa y no se iba a mover. Cheryl me lanzó esa mirada de sorpresa fingida que usaba cuando chocaba con un límite. Es solo un cobertizo, Graham, soltó ella. No es solo un cobertizo, repliqué. Tras un largo silencio, se retiró diciendo que tendrían que pensar en otra cosa. Esa noche me senté en el taller pensando en Margaret construyendo ese sitio en 2009, con serrín en la camisa. Sabía exactamente lo que ella diría, y habría sido mucho más directa que yo. Llamé a Patricia de nuevo. Quería saber mis opciones legales antes de que la cosa se complicara más. Al final de esa semana, ya había tomado medidas que nadie en la casa sospechaba. La 5ª semana, Lee empezó a hablar de mejoras durante una cena que Cheryl había preparado. Dejó el tenedor y, con la seguridad de quien se cree dueño, sugirió que la terraza trasera estaba deteriorada y que conocía a un tipo que hacía trabajos de tarimas a buen precio. Miré a Brendan, que no despegaba la vista de su plato. La terraza está bien, dije. Vi soltó una risa seca diciendo que solo intentaba ayudar. Le respondí que lo apreciaba, pero que no se haría ningún trabajo en la casa sin mi permiso y que eso no estaba a discusión. La mesa quedó en silencio. Kylie miraba sus manos y Cheryl tenía una expresión que podría haber tallado piedra. Más tarde, Brendan llamó a mi puerta. Se sentó al borde de la cama como cuando era adolescente y tenía algo difícil que decir. Por un momento volvió a tener 12 años, como cuando rompió la ventana del vecino. Papá, dijo, necesito decirte algo. Me confesó que la familia de Kylie había estado hablando de que la casa era demasiado grande para una sola persona y de la posibilidad de un acuerdo a largo plazo. Lo miré un buen rato. ¿Desde cuándo es este el plan, Brendan?, pregunté. Su silencio fue respuesta suficiente. Me explicó que los padres de Kylie tenían problemas con el alquiler en Ipswich y que lo que empezó como una visita se transformó en esto. Juró que no lo planeó, pero admitió que no lo impidió. Entonces me preguntó si la abogada le había dicho algo útil. Me tensé. ¿Cómo sabes lo de Patricia?, pregunté. Avergonzado, admitió que Kylie había encontrado una carta en mi escritorio. Me levanté hacia la ventana, viendo el jacarandá bajo la farola. «Leíste mi correo», dije con una pesadez mayor que el enojo. «Vete a la cama, Brendan. Hablaremos mañana». A la mañana siguiente preparé café en mi propia cafetera y esperé a que todos bajaran. Cuando estuvieron sentados, hablé con calma, pidiendo que me dejaran terminar. «Esta casa me pertenece», empecé. «Era de mi esposa y mía, y ahora es solo mía. Los invité por 2 meses como gesto de buena voluntad hacia mi nieto,
pero algunos de ustedes están aquí con una comprensión diferente de la situación y eso no lo voy a tolerar. Les informé que las cerraduras estaban cambiadas y que había entregado una carta formal a mi abogada documentando su estancia como un acuerdo temporal sin alquiler que debía terminar el 14 de junio. El rostro de Cheryl se quedó inmóvil. Añadí que también había notificado al ayuntamiento por motivos de seguro y que tenía un registro de cada cambio hecho sin mi consentimiento. Vi protestó diciendo que era indignante y que tenían derechos. Tienes los derechos de un invitado cuya invitación termina el 14 de junio, le corté. Él y Cheryl salieron de la cocina indignados. Brendan y yo nos quedamos con Kylie, que lloraba en silencio. Lo siento, Graham, me dijo ella. No sabía lo de mi madre. Le creí. No estaba enojado con ella, estaba triste. Triste porque mi hijo se había visto atrapado y no supo ser sincero. Papá, lo siento, debería haber manejado esto de otra manera, admitió Brendan. Asentí. Estaremos bien, le dije, pero tomará tiempo. Lee y Cheryl se fueron 2 días después sin despedirse. Oí su coche salir mientras yo estaba en el taller y, en lugar de alivio, sentí cansancio. Debajo de todo, sin embargo, había una firmeza serena. Thompson se fue el día 11, dejando su habitación impecable. Brendan y Kylie se marcharon el 14. Ayudé a llevar las maletas y Kylie me abrazó prometiendo que el bebé me conocería. Brendan se quedó un momento en la acera mientras el jacarandá soltaba flores sobre el césped. Voy a hacerlo mejor, me prometió. Sé que lo harás, respondí. Cuando se perdieron de vista, entré en casa, guardé la máquina de cápsulas en el garaje y preparé café de filtro en mi cocina, en una mañana de sábado perfectamente tranquila. Me senté en la terraza a mirar el agua, reflexionando sobre cómo la soledad puede hacerte decir sí a cosas que requieren un no, y cómo el amor por los hijos no significa renunciar a los límites que te protegen. He hablado con muchos hombres de mi edad desde entonces. A menudo somos los últimos en pedir ayuda y los primeros en ceder terreno por no causar problemas. Pero hay que saber diferenciar entre ser generoso y ser utilizado. Tu hogar es donde reside tu vida y tus recuerdos, tienes derecho a protegerlo y a decir que no. No por frialdad, sino por un amor sincero hacia la vida que has construido. El jacarandá vuelve a florecer este año. Margaret se alegraría de saber que sigue en pie. Un mensaje de Graham para ti. Si te has quedado hasta el final de esta historia, quizás sea porque, al igual que yo, entiendes que la vida se construye con paciencia, con límites claros y con la voluntad de proteger lo que amamos. A veces, las lecciones más difíciles llegan cuando pensamos que ya lo habíamos visto todo, sentados en una terraza frente al mar de Torquay. Mi historia hoy ha terminado, pero hay muchas más voces que necesitan ser escuchadas. Si este relato ha resonado contigo, si te ha recordado el valor de tu propio hogar o la importancia de decir no para poder seguir siendo tú mismo, me gustaría invitarte a que te quedes con nosotros. ¿Cómo puedes apoyarnos? Regálanos un me gusta, es un pequeño gesto, casi como ese saludo silencioso entre pescadores en las rocas, pero nos ayuda a saber que no estamos solos en esta travesía. Suscríbete al canal, al hacerlo, estás asegurando tu lugar en nuestra terraza. Aquí seguiremos compartiendo historias que invitan a la reflexión, relatos de vida que, como el jacarandá en mi jardín, a veces necesitan un poco de cuidado para florecer con fuerza. No dejes que el algoritmo decida qué historias merecen ser contadas. Toma el control, como yo tomé las llaves de mi casa. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en el próximo capítulo. Porque, al final del día, lo más valioso que tenemos es nuestro tiempo y las historias que elegimos guardar en el corazón. Gracias por estar aquí, en mi cocina, escuchando mi café de filtro y compartiendo este silencio conmigo.